Hola, muy buenos días. Finalizamos esta semana número 10 de trabajo virtual con nuestra clase de física de los días viernes. Mi nombre es Jacqueline López y he diseñado este material educativo para los estudiantes de octavo grado de la sede central. Recordarles que no deben salir de sus hogares a buscar fotocopias o a imprimir porque no estamos utilizando esos materiales. Por el contrario, sí van a necesitar su cuaderno de física, la cartuchera y el celular o computador desde donde van a estar viendo esta videoclase. En la clase anterior del 12 de junio aplicamos una actividad evaluativa. Algunos chicos utilizaron la guía que les envié en PDF y otros hicieron uso del formulario virtual. También en la clase anterior se revisó la nivelación. Y sobre esto quiero felicitar a todos los que entregaron esta actividad de nivelación. Ya las he revisado y tan pronto me den acceso a la plataforma subiré las notas. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema nuevo, ley de Gay-Lussac. Según este físico, la temperatura y la presión de un gas, cuando el volumen es constante, establece una relación que es siempre proporcional. Este enunciado fue presentado a principios de 1800 y permitió entender el comportamiento de estas dos variables de los gases. Si observamos en esta gráfica, siempre la relación será proporcional, es decir, que en la medida en la que se incrementa la temperatura, la presión de un gas lo hará. Si se disminuye la temperatura, entonces la presión del gas disminuirá. Analicemos esto que está ocurriendo acá en la gráfica. En la medida en la que se calienta el gas, las partículas tienen una mayor energía cinética y, como observan, estarán golpeando con mayor rapidez y mayor fuerza las recipientes del tanque en donde está contenido. Ahora, si yo hago lo contrario, si en vez de calentar enfrío el gas, lo que voy a observar es cómo esas partículas van a estar perdiendo velocidad y la presión entonces se disminuye. Esto ocurre porque las partículas golpean menos veces en una fracción de segundo las paredes del contenedor, razón por la cual la presión del recipiente o la presión del gas en el recipiente disminuye. Ahora, quiero que tengan muy presente que los recipientes, en este caso, en la ley de Gay-Lussac, siempre van a tener un volumen igual, es decir, nunca van a cambiar. Por eso siempre los ejercicios van a mencionar tanques, recipientes, contenedores, ollas de presión, ¿sí? Porque el volumen nunca cambia. Y en ese sentido se habla de que la ley de Gay-Lussac maneja procesos isocóricos, es decir, procesos en los que nunca cambia el volumen de un gas. Los ejercicios siempre van a estar estudiando situaciones de cambio, es decir, debemos comparar siempre unas condiciones iniciales con unas condiciones que son finales. En este caso, como lo vemos, el gas está calentando. Y como la relación es directa, lo que deberíamos considerar es que si se incrementa la temperatura, la presión también se va a hacer mayor. La ley de Gay-Lussac se puede representar o la podemos encontrar en los libros con esta fórmula de acá. Pero personalmente me gusta reorganizar esa fórmula para que sea mucho más fácil entenderla y la reacomodamos de la siguiente manera. Quedaría entonces que la presión 1 multiplica la temperatura 2 y va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1. Esta va a ser la fórmula que vamos a estar utilizando en las explicaciones de esta ley. Vamos entonces a poner en práctica esta fórmula con el siguiente ejemplo.
Es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura ambiente de 27 grados Celsius se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 grados Celsius, ¿cuál será su nueva presión? La lata puede explotar si la presión interna ejerce 6080 milímetros de mercurio. ¿Qué probabilidad hay de que explote? Vamos a calcular la nueva presión para la lata de fijador una vez se calienta. Para eso vamos a convertir primero las temperaturas a Kelvin y reemplazamos. 27 más 273 sería igual a 300 Kelvin. Ahora vamos a tener en cuenta la fórmula de la ley Gay-Lussac. Reemplazamos los datos que ya conocemos. Como la presión 2 es la que vamos a calcular, entonces la vamos a describir igual. Resolvemos estos dos porque ya los tenemos listos. 4 por 675. Eso me da 2700 atmósferas por Kelvin. Como la presión 2, que es lo que necesitamos calcular, está acompañada del 300 y como él está multiplicando pasa al otro lado del igual a dividir, porque esa es la operación inversa. De tal manera que nos queda 2700 atmósferas por Kelvin sobre 300 Kelvin. Las unidades que son iguales las vamos a cancelar y el resultado, como se dan cuenta, me va a quedar en atmósferas. Al dividir 2700 en 300 me da 9 atmósferas. Y esta sería entonces igual a la presión 2. Ahora, el ejemplo también me pregunta si la lata se explota cuando llega a esta nueva presión y nos dan una presión para comparar. Tenemos entonces en cuenta que ella solamente puede resistir hasta 6080 milímetros de mercurio, pero como esta atmósfera la tenemos debo tener presente que la lata solamente resiste hasta 6080 milímetros de mercurio, pero la nueva presión que tiene el gas cuando es calentado está en atmósferas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a convertir este dato de referencia a atmósferas para poder resolver la pregunta si la lata explota o no. Hago la conversión sabiendo que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Cancelo las unidades que son iguales y en este caso lo que debo hacer es una división. Entonces quedaría la operación 6080 dividido en 760. Eso me da un resultado de 8 atmósferas. Entonces, la lata llegó a 9 atmósferas cuando fue calentado. Si comparo con el valor de referencia que solamente puede soportar hasta 8 atmósferas, yo puedo decir entonces que la lata explota. Y de esta manera tenemos nuestro resultado. Número 2. En un recipiente de acero de 20 litros de capacidad introducimos un gas que a la temperatura de 18 grados Celsius ejerce una presión de 1.3 atmósferas. Si la presión se incrementa hasta 3,4 atmósferas, ¿cuál será la nueva temperatura? Presente la respuesta en Fahrenheit y en Kelvin. Vamos a calcular la nueva temperatura cuando se incrementó la presión del gas.
y debemos presentar el resultado en Fahrenheit y en Kelvin. Recordemos que para estos cálculos en las leyes de los gases, todas las temperaturas deben estar en Kelvin. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a convertir primero la temperatura 1 a Kelvin. Muy bien, 18 más 273 nos da 291 Kelvin. Ahora sí, vamos a reemplazar en la fórmula para conocer cuál es la temperatura número 2. Debemos calcular esta de acá. ¿Listo? Multiplico estos dos, que son los que tengo ya los datos. Y recordemos que la temperatura 2, que es la incógnita que vamos a determinar, está acompañada por 1.3 atmósferas. Como está multiplicando, pasaré al otro lado del igual a dividir. Cancelamos las unidades que tenemos igual y el resultado nos va a quedar en Kelvin. Entonces dividimos 989,4 entre 1.3. Eso me da 761,07 Kelvin. Y por ese lado ya tengo una respuesta. Pero el ejercicio también me dice que debo calcularlo o que debo presentar el resultado de la nueva temperatura en Fahrenheit, ¿se acuerdan? Entonces ahora lo que debo hacer es convertir esta temperatura a Fahrenheit. Como no hay una fórmula directa de las que hemos trabajado, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a pasar esta temperatura de Kelvin a Celsius. Y luego cuando ya la tengamos a Celsius, ahí sí la convertimos a Fahrenheit. Usamos la fórmula en la que vamos a restarle a este valor 273. Y eso me da 488,07 Celsius. Ahora voy a pasar esos Celsius a Fahrenheit. Recordemos que en la fórmula para pasarlo de Celsius a Fahrenheit, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería la multiplicación por 9/5. Multiplicado por 9 me da este resultado y ahora lo que lo voy es a dividir por 5. Me da 878,53 y le sumo los 32 para terminar la operación. Eso me da un resultado de 910,5 y esta vez la unidad es Fahrenheit. De esta manera entonces ya termino. Obtuve la temperatura número 2 y presenté el resultado en Kelvin y en Fahrenheit. En esta segunda parte de la videoclase vamos a empezar entonces la actividad. Colocamos como título nuevamente en el cuaderno Taller número 3, Ley de Gay-Lussac, y van a colocar debajo el nombre, el grado y la fecha. Les voy a pedir que sean muy organizados en la forma en la que resuelven el taller y que esté debidamente identificado. Esa es una condición para que yo les pueda revisar su trabajo. Este taller está formado por 3 partes. En la primera parte tenemos ejercicios de mecanización, 5 ejercicios que ustedes van a utilizar o que van a ejecutar para estudiar el proceso de la fórmula y las conversiones. Presente deben tener que las temperaturas siempre deben estar en Kelvin. Y hay algunas unidades que les coloqué que están, por ejemplo, en Torricelli, que deben pasar a atmósferas, o que están en milímetros de mercurio y deben pasarlas a atmósferas. La segunda parte del taller está relacionada con la siguiente situación experimental. Entonces vamos a analizar primero esa situación experimental. Este recipiente de acá es un matraz y contiene una determinada cantidad de agua, la cual fue calentada rápidamente. Cuando el agua está caliente, se colocó un globo y se lleva nuevamente a calentar. Observemos lo que pasa.
El globo se está inflando, como pueden ver. Ahora, un segundo estudiante introduce ese matraz con el agua caliente en un recipiente con agua fría y observemos lo que pasa con el globo. Muy bien, entonces con esta situación ustedes contestan las preguntas 6, 7 y 8. Y finalmente, para la parte C del taller, van a trabajar con la siguiente memo ficha. En esta memo ficha vamos a recordar los 3 procesos que están relacionados con las 3 leyes que hemos trabajado, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac. Una vez lo analicen, vamos a resolver las preguntas 9 a la 13. Ustedes van a determinar si el enunciado es verdadero o si es falso. Si es verdadero, lo van a sombrear o a colorear con amarillo. Pero si es falso, lo van a sombrear o colorear con verde. Una vez terminen su taller, toman foto y me entregan. Esta semana número 10 inicia desde hoy, 26 de junio, y termina el 3 de julio a las 6:30 am. Las fotos nuevamente deben hacerlas de frente en un lugar con muy buena luz, que yo pueda entender lo que ustedes han escrito en el cuaderno. Ahora, este aviso informativo le interesa bastante, porque vamos a hablar de la actividad evaluativa de cierre de este segundo periodo. La evaluación general de aprendizaje fue reemplazada o es reemplazada ahora por una actividad global virtual, según la circular número 11 de Rectoría. Y esta actividad global virtual se va a aplicar como cierre del periodo en el tiempo en el que ustedes estén estudiando en casa. Así que ya no vamos a hablar de EGA, sino de actividad global virtual. Y para física la he planeado de esta manera. Tiene un equivalente del 30% de la nota definitiva del segundo periodo y va a estar conformada por 2 cosas. La primera, por la evaluación parcial que ustedes hicieron la semana número 8 y por este taller número 3 que están realizando el día de hoy. Estas son 2 notas diferentes, pero como contienen o tienen los contenidos de este segundo periodo, las voy a hacer equivalentes, las voy a promediar y de ahí obtengo la actividad global virtual de física. La fecha límite de entrega va a ser el 3 de julio hasta las 12:30 p.m. Como ya estamos terminando el segundo periodo, voy a tener muy en cuenta la puntualidad. ¿Listo? Es algo importante. Entonces, ustedes si sacan 1 hora el día de hoy, terminan el proceso y me envían. ¿Listo? En todo caso, como hay estudiantes que tienen dificultades tecnológicas, por eso se les otorga 1 semana de plazo para entregar las actividades. Entonces les pido por favor que sean muy puntuales. También marquen sus actividades, entreguen completo. Tómenle la foto a toda la página del cuaderno, no me corten las fotos, no que el pedacito del ejercicio y luego el otro, no, la foto de la página completa del cuaderno. Y por favor utilicen el horario de atención que estamos presentando los profesores. Todas las evidencias deben estar en su cuaderno de física, de tal manera que al retornar al colegio podemos hacer seguimiento del trabajo que hizo el estudiante en su hogar. Si es posible, utilice una aplicación de escáner para que organice las fotos en un solo archivo PDF y las envía, porque a veces ocurre que el estudiante envió 10 fotos, pero solamente cargaron 5 y fueron las que yo vi. Entonces yo le coloco una nota de incompleto de 2 o 2.5, pero el estudiante sí había hecho todo el taller. Ya no hay culpa de ninguno de los dos, el problema fue el internet. Entonces, con un
escáner y un archivo PDF, nos aseguramos que todas las fotos estén en un mismo archivo. Por último, les quiero recomendar que se queden en sus hogares estudiando. Como se dan cuenta, no estamos utilizando guías, entonces no es necesario que salgan. Y lavarse adecuadamente las manos, mantener el lugar donde estamos estudiando limpio. Eso asegura que todos esos microorganismos que nos rodean diariamente no nos afecten nuestra salud. De esta manera hemos terminado la actividad del día de hoy. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de este video. Hasta pronto.